Muy buenas a todos, bienvenidos a Electrodidacta, mi nombre es Juliana Bellapesca y esto es el curso de Máquinas Eléctricas 1. A continuación vamos a ver la parte 2 de las leyes básicas de electromagnetismo. Entonces vamos a ver dos temas que va a ser materiales magnéticos y sus propiedades como circuitos magnéticos. Entonces, antes de hablar de materiales magnéticos y sus propiedades, es pertinente para nosotros hablar de magnetismo, que es esa fuerza que tienen algunos objetos de atraerse o repelerse entre sí o ubicarse conforme a los dominios magnéticos, que es lo que vemos en esta imagen. Para saber desde un material de qué se originan sus dominios magnéticos, es pertinente primero que todo que tengamos una concepción muy general del spin. El spin simplemente es el movimiento rotatorio con el que se intenta analizar el electrón. Pues si gira de una forma, como podemos ver aquí para los dos casos, pues vamos a tener la ubicación de norte-sur, o si gira para el lado contrario tenemos la ubicación de norte-sur. A su vez, esto como está más relacionado con la física cuántica es algo que no vamos a profundizar, pero de esto depende la creación de dos tipos de partículas del spin, que son los bosones y los fermiones. Cuando hablamos de los fermiones, pues estos van a tener spin que son enteros, porque en este caso va a equivaler a 1 medio y en este caso el electrón va a equivaler a menos 1 medio. Si son enteros, vamos a hablar de que son bosones, y si son no enteros, pues van a ser fermiones, que eso depende de las propiedades de la partícula, como si tienen masa o no tienen masa, y en vez de eso transfieren energía. Pero entonces nosotros vamos a hablar abiertamente de los dominios magnéticos. ¿Cuáles son los materiales diamagnéticos? En los cuales la permeabilidad del material magnético es ligeramente menor que la del vacío. Sin embargo, esto es lo que vemos, es que cuando lo sometemos a un campo magnético, los dominios del material se ubican en sentido contrario. Es decir, aquí como nosotros podemos ver, este imán está sobre el cobre y el cobre crea dominios magnéticos contrarios al campo magnético al cual es sometido, lo que hace que este imán levite. Dentro de estos materiales tenemos nosotros el bismuto, el berilio, el cobre, el metano, la plata y el agua. Ahora vamos a ver los materiales paramagnéticos. Estos, por ejemplo, es el material. Imaginemos que este es un material con sus dominios norte y sur ubicados de esta manera. Entonces lo sometemos a un campo y notemos que no hay cambio realmente relevante en los dominios de sus campos magnéticos. Ahora lo sometemos a un campo mucho más intenso y notamos que incluso sus dominios magnéticos no terminan de ubicarse completamente conforme a los dominios que tenemos. De manera que la permeabilidad del material magnético es ligeramente mayor que la del vacío. Cuando hablamos que la del vacío va a ser 1. El aire, siendo la permeabilidad, ojo, la propiedad de adquirir magnetismo o de alinearse estos dominios conforme son sometidos a un campo magnético. Entonces, dentro de la permeabilidad relativa tenemos el aire, el aluminio, el oxígeno, el magnesio, el paladio y el platino. Estos materiales no tienen para nosotros prácticamente ninguna propiedad magnética. Entonces ahora vamos a hablar de los materiales ferromagnéticos. Estos sí son que tienen una alta permeabilidad, es decir, pueden llegar a presentar una fuerza de atracción 5000 veces mayor de la que experimenta un material paramagnético. Es decir, en este caso, ante el mínimo campo, como podemos ver, el material se encuentra así, y ante someterlo ante un campo, los dominios se ubican exactamente en la dirección del campo con un campo relativamente débil. Para este caso nosotros vamos a ver cómo es el material, cómo lo comenzamos a someter ante una intensidad de campo magnético y cómo este va variando su densidad de campo hasta llegar pues a la región de saturación, es decir, el máximo magnetismo que puede llegar a tener este imán. Una vez nosotros comenzamos a reducir nuevamente la intensidad de campo, el campo al que estamos sometiendo el material, la densidad de campo de este comienza a bajar. Pero démonos cuenta que hay una densidad de flujo residual, es decir, el material va a quedar mínimamente magnetizado. A través de esto, nosotros podemos asumir como el circuito que tenemos aquí, en donde ya incrementamos una corriente, esa corriente me va creando una intensidad de campo magnético que se me va reflejando en una densidad de campo, como vemos aquí, o el flujo magnético que va a ser el que vamos a tener a través de este material ferromagnético. A esta de aquí lo que conocemos, esta residual, va a ser algo que nosotros vamos a llamar el ciclo de histéresis. Como podemos ver aquí, el ciclo de histéresis vamos a asumir este circuito magnético. Entonces vamos a tener nosotros un material altamente permeable, es decir, con propiedades ferromagnéticas, en el cual nosotros le vamos a suministrar una corriente variable en el tiempo, ¿sí? La corriente aumentará progresivamente en un sentido y luego
luego se hará cero nuevamente y aumentará progresivamente en el otro sentido. Para ello nosotros vamos a analizarlo de esta manera, donde iniciamos desde nuestro punto inicial F y la corriente va aumentando de manera que me va incrementando aquí la intensidad de flujo, la intensidad de campo magnético, perdón. Conforme incrementa la intensidad de campo, va aumentando la densidad, ¿sí? Ahora la intensidad de campo comienza a reducirse. Si comienza a reducirse la intensidad de campo, pues va a comenzar a reducir la densidad de campo. Pero ojo, notemos que mientras que la intensidad de campo sí va a ser proporcional a mi corriente, ¿sí? Es decir, mi intensidad de campo ya está en cero en este punto, el material habrá quedado con una resiliente magnética, ¿sí? Y tenemos que reducir nosotros aún más, a un espacio negativo, es decir, ya está nosotros el flujo en el otro sentido cuando llega realmente a ser la densidad cero. Luego lo seguimos reduciendo y en ese momento pues se hace también negativa mi densidad de campo. Luego comenzamos a reducir nuestra intensidad de campo y nuevamente me queda un residente, es decir, queda magnetizado el material en este sentido. Y lo seguimos reduciendo hasta llegar a cero. Este ciclo se repite así mediante que esta fuente esté variando. Conforme incrementa la corriente o se reduce la corriente, se incrementa o se reduce nuestra intensidad de campo y de igual manera la densidad de campo. Pero notemos que todo este momento aquí, esta va a ser nuestra histéresis. De esto va a depender la eficiencia en gran parte de nuestros circuitos magnéticos y lo analizaremos más adelante. Ahora vamos a ver el circuito magnético. Como el flujo magnético va en una trayectoria cerrada, es decir, el mismo que entra por un límite es el mismo que sale por otro o se encierra en sí mismo, se puede establecer una analogía entre el flujo magnético y la corriente eléctrica. Y ojo que esto va a ser fundamental para todo lo que vamos a analizar. Ahora, ¿qué contienen circuitos magnéticos? Los motores, los transformadores y por ejemplo los relevos. Es decir, todos estos elementos, o para el análisis de todos estos elementos tenemos que tener en cuenta nosotros que estamos realizando el análisis como tal de un circuito magnético. Ahora vamos a hacer la analogía de este toroide, donde tenemos n vueltas alrededor de ese toroide, donde va a tener pues una altura h y una va a estar entre los radios B y A. Es decir, que cualquier radio entre B y A podemos definir la integral del flujo, es decir, la fuerza magnetomotriz que se encierra ahí, como la integral de contorno de la intensidad de flujo respecto a la longitud, siendo esa longitud la longitud media por la cual va este flujo magnético. Entonces la definimos como 2pi por r sobre h de la ley de Ampère, y si nosotros tomamos que la fuerza magnetomotriz pues va a ser el número de vueltas por la corriente que gira acá, que va a ser pues proporcional a nuestra intensidad magnética, entonces con esa intensidad nosotros podemos saber que la intensidad va a ser igual a n sobre i sobre 2pi por r. 2pi por r teniendo en cuenta nosotros el circuito que analizamos acá, donde tenemos que la densidad magnética va a ser igual a permeabilidad, en este caso estamos hablando de la permeabilidad relativa, por la intensidad de campo magnético. Y entonces nosotros pues aquí tenemos ya la ecuación, reemplazamos donde nos da que la densidad de flujo va a ser igual a la permeabilidad por n sobre i sobre 2pi por r. De esta manera tenemos que el flujo en el núcleo pues va a ser la integral de superficie de la densidad de flujo, como estamos hablando que en este caso pues la trayectoria que encierra es entre A y B y entre 0 y la altura, pues nosotros realizando esta integral respecto al radio y respecto a z, tenemos que va a ser la permeabilidad por el número de vueltas por la corriente sobre 2pi por la altura por el logaritmo natural de los dos radios, B sobre A. Y tenemos el flujo en el núcleo. Nosotros aquí vamos a tener el mismo circuito, en este caso vamos a tener un entrehierro, es decir, vamos a asumir que esto es aire, de permeabilidad aproximadamente igual a 1 y en este caso un material ferromagnético de alta permeabilidad. Entonces, el flujo magnético se restringe al flujo a través del material magnético sin pérdidas. B. No hay diseminación ni dispersión entre las regiones del entrehierro. La densidad de flujo magnético es uniforme dentro del material magnético. ¿Qué me quiere decir esto? El flujo que circula aquí no se va a perder flujo alguno. El flujo va a ser el mismo en todo el material, así nosotros tengamos aquí un entrehierro, ¿sí? O lo podemos observar de esta otra manera para este caso de este circuito. De manera que la fuerza magnetomotriz se puede expresar como ya lo habíamos visto, ¿sí? La fuerza magnetomotriz N por I igual a la integral de contorno de nuestra intensidad de campo magnético a través de una longitud.
si la intensidad de campo es uniforme dentro del material magnético, vamos a tener que pues la intensidad por la longitud va a ser igual a la fuerza magnetomotriz, que es N por I. Finalmente, nuestra densidad de campo magnético va a ser igual a la permeabilidad por H, que va a ser igual a la permeabilidad por NI sobre L. Y de esto tenemos nosotros que pues va a ser nuestro flujo magnético, simplemente va a ser a la densidad de campo magnético por el área, ¿sí? Por el área transversal. Aquí nosotros vemos para este caso el ejemplo ¿cuál es A? Pues vienen siendo los 4 lados por los cuales está circulando ese flujo magnético. De manera que el flujo magnético va a ser igual a la permeabilidad por NI por A sobre L. Ahora, nosotros podemos escribirlo NI de la forma L sobre A o fuerza magnetomotriz de la forma L sobre mu sub A o la permeabilidad sobre A del material. Si la fuerza magnetomotriz es analogía a la FEN y el flujo a la corriente, o sea, la fuerza magnetomotriz va a ser a la analogía al voltaje o a la fuerza electromotriz y el flujo a la corriente eléctrica, podemos expresar nosotros que esta mu L sobre mu sub A va a ser nuestra reluctancia, donde la reluctancia va a ser igual a L sobre mu sub A y esta reluctancia viene siendo la analogía a nuestra resistencia. Es decir, N por I, fuerza magnetomotriz, viene siendo nuestra fuerza electromotriz o voltaje. Nuestro flujo viene siendo igual a nuestra corriente. Y finalmente la reluctancia que viene siendo igual a nuestra resistencia. Con eso podemos hacer una analogía entre el circuito magnético y el circuito eléctrico. De esta manera tenemos nuestra ley de Ohm para circuitos magnéticos, donde tenemos que el producto del flujo por la reluctancia va a ser igual a la fuerza magnetomotriz, que es N por I. Y aquí tenemos nuestra analogía de nuestra ley de Ohm. Para los circuitos magnéticos vamos a tener un electroimán como el de esta figura con una bobina de 1500 vueltas, estrechamente bobinadas. Los radios interior y exterior tienen 10 centímetros y 12 centímetros. La longitud del entrehierro, el espacio que tenemos aquí va a ser de 1 centímetro y nosotros teniendo una corriente de 4 amperios y una permeabilidad relativa de 1200, vamos a determinar la densidad de flujo del circuito. Tengamos en cuenta que la altura de esta dona o de esta rosquilla va a ser 2 centímetros. Entonces lo primero que vamos a tener nosotros es nuestro radio medio, donde tenemos pues que tenemos un radio interno de 10 centímetros, un radio externo de 12 centímetros, pues vamos a tener que nuestro radio medio va a ser 11 centímetros, ¿sí? Vamos a hallar nuestra área transversal, primero vamos a hallar nosotros la del entrehierro, pero bueno, en este caso la del entrehierro, perdón, la de nuestro material ferromagnético va a ser igual que la de nuestro entrehierro, que en estos casos son 4 centímetros cuadrados. La longitud media, ¿sí? De nuestro material ferromagnético pues va a ser igual a 2
2pi por nuestro radio medio, lo que nos da 68.12 centímetros, que prácticamente pues viene siendo la circunferencia desde el punto medio de ese aro. Tenemos que nuestra reluctancia es la longitud sobre nuestra permeabilidad relativa, bueno, la constante aquí de permeabilidad que se nos relaciona por el área transversal, ¿sí? Entonces hallamos primero nuestra reluctancia de nuestro material magnético, que va a ser 68.12 por, está al revés, 68.12 por 10 a la menos 2 metros. Esto lo tenemos en centímetros, lo que nos equivale a 10 a la menos 2 metros, sobre 1200, que nos está diciendo que era la permeabilidad relativa, por 4pi por 10 a la menos 7, nuestra constante de permeabilidad, por 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque tenemos centímetros al cuadrado. Si lo movemos a metros cuadrados, pues va a ser 4 metros cuadrados por 10 a la menos 4. Y tenemos que la reluctancia de nuestro material ferromagnético pues va a ser 1.129 por 10 a la 6 amperios vuelta sobre Weber. Listo, ahora lo que nosotros tenemos es que pues nuestra longitud del entrehierro es de 1 centímetro, ¿sí? Entonces con la misma fórmula de reluctancia encontramos nosotros nuestra reluctancia del entrehierro, lo que nos da 19.894 por 10 a la 6 amperios vuelta sobre Weber. Subamos ambas y nos da 21.023 por 10 a la 6 amperios vuelta sobre Weber. Ahora nosotros sabemos cuál es el equivalente de este circuito magnético, pues en circuito, su equivalente en circuitos, o como lo dibujamos nosotros para circuitos eléctricos, que era el análisis que se realizaba, pues vamos a tener nuestra fuerza magnetomotriz, que la representamos con este símbolo, y vamos a tener dos reluctancias que, como pueden ver, pues están en serie, de manera que se pueden sumar. Y haciendo la analogía de la corriente, pues vamos a tener nuestro flujo magnético. Entonces encontramos que nuestra fuerza magnetomotriz pues va a ser 1500 vueltas por 4 amperios que tenemos, lo que nos da 6000 amperios por vuelta. Ahora pues hallamos el flujo. El flujo simplemente va a ser la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Encontramos ya la reluctancia total. Como es en serie, se pueden hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener 6000 amperios vueltas sobre 21.023 por 10 a la 6 amperios vueltas sobre Weber, lo que nos da 285.4 por 10 a la menos 6 Webers. Ahora simplemente nosotros vamos a encontrar la densidad de flujo, que va a ser el flujo magnético sobre el área transversal. El área transversal pues es la misma, lo que nos da 0.714 teslas. Y con eso tenemos un ejemplo sencillo de circuitos magnéticos. Y con esto hemos terminado las leyes básicas de electromagnetismo parte 2. Mi nombre es Juliana Bellaperska y esto es el curso de máquinas eléctricas. Espero que haya sido de su aprendizaje. Muchas gracias.